Bendiciones hermanos, un abrazo, Dios los bendiga grandemente. Quería compartirles un tema que creo que es importante, que Dios, por lo cual Dios me ha estado, ¿cómo se llama?, ministrando, y que tiene que ver con usar el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que comprender que en el contexto bíblico, ¿cierto?, usar o actuar, ¿cierto?, eh, usar el nombre de alguien, como en este caso en el nombre de Jesús, es bastante diferente muchas veces a lo que creemos por causa de nuestra cultura, por causa de nuestra carnalidad o por causa del entorno que nos ha tocado vivir. Muchas veces no entendemos el concepto de usar el nombre de otra persona. Y para poder entender esto desde el punto de vista bíblico, tenemos que entender de que actuar en el nombre de Jesús es actuar en el nombre de, ¿cierto?, como comisionado y representante. Tiene que haber una comisión y una representatividad. Y muchas veces, hermanos, nosotros no hemos entendido esto y usamos el nombre de Jesús como un amuleto, como una frase mágica, ¿cierto? Yo quiero orar por un enfermo, ¿cierto? Y uso esa frase en el nombre de Jesús como el sello, como la magia que va a hacer que la enfermedad se sane, o cuando tengo que echar fuera ¿cómo se llama?, un demonio, ¿cierto? Te tienes que ir en el nombre de Jesús, es como si, ¿cierto?, el demonio está ahí y alguien lo está reprendiendo y dice, si, ¿cierto?, si no dice la frase mágica, entonces no salgo. En el nombre de Jesús, ya me tengo que ir. ¿Cierto? Y muchas veces nosotros lo usamos como un amuleto y esto tiene que ver mucho con nuestra cultura idólatra y nuestra cultura hechicera. Acuérdense que una de las obras de la carne es la hechicería y la brujería. Entonces está dentro de nuestra naturaleza carnal. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos, ¿cierto?, en la iglesia usando el nombre de Jesús, por ejemplo, para decir, yo voy a decir esta palabra, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, voy a profetizar y uso esa frase como en el nombre de Jesús, ¿cierto?, como el sello, como que porque dije en el nombre de Jesús no se me puede discutir, ¿cierto? Es como si, ¿cierto?, hubiese, como si el reino de Dios está, ¿cierto?, expectante, porque yo estoy hablando, estoy diciendo y no sé, pues digo yo, vengan ángeles de Dios aquí y hagan esto, y están los ángeles quietos así, como estamos esperando, y vengan aquí, hagan esto, en el nombre de Jesús. Ya, ahora sí vamos porque dijo la frase. Entonces, no es así, hermanos. El reino de Dios no se mueve así, como se mueve la hechicería y la brujería. Por ejemplo, diga usted esta frase, haga usted esta pócima, haga este rito, ¿cierto? De 3 pasos para allá, de 5 pasos por 5 días, haga esto con este monito, ¿cierto? Ponga esto, ¿cierto?, en la puerta con estas, ¿cómo se llama?, tijeras, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que en el nombre de Jesús lo transformamos como un rito. Y nosotros tenemos que entender de que no es un rito mágico. El reino de Dios, ¿cierto?, se mueve cuando se hace la voluntad del Rey soberano. Jesús es el Rey y Él es el que nos comisiona y nosotros debemos actuar en su representación. ¿Cuál es el problema? Que actuamos en representación nuestra y queremos mover el reino de Dios, ¿cierto? Diciendo que estamos representando a Dios, pero realmente queremos que Dios nos represente a nosotros. Entonces queremos hacer cosas que están en nuestro corazón, de nuestra voluntad, y usamos el nombre de Jesús pensando que con eso vamos a hacer que Dios nos represente y que Dios nos respalde lo que estamos haciendo. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Estamos comisionados por Jesús? Usted dirá, sí, Dios nos comisionó como iglesia hace 2000 años atrás. No, pero cuando usted va a actuar, por ejemplo, cuando va, y esto desde lo más interior a lo más exterior. Por ejemplo, cuando usted va a hablar con su cónyuge, va a solucionar un problema, un conflicto o sea lo que sea. Y usted, ¿cierto? Como somos cristianos, ¿cierto? Usted lo siente, digo, en el nombre de Jesús. O incluso si es que su cónyuge no es cristiano, ¿cierto? O su hijo. Mira, en el nombre de Jesús te digo que esto es así, esa. ¿Realmente usted lo está haciendo en el nombre de Jesús o está usando esa frase como para ganar credibilidad? Entonces, nosotros tenemos que entender de que no es la frase en sí misma de diente a labio que actúa como una magia. Nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros hablamos de que hay poder en el nombre de Jesús es porque lo hay. Claro que sí, pero no como algo mágico, sino cuando se hace la voluntad del Rey que es Jesús. Se actúa y lo que se hace es comisionado por Jesús y se está haciendo en representatividad de Jesús. Un ejemplo, hay muchos hermanos, pero
Un ejemplo, Jesús se lo dijo, por ejemplo, a Pilato. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada de arriba. Entonces, ¿pero cómo? Dios le estaba dando autoridad y permisión a Pilato para que tuviera autoridad para decretar la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, vemos de que se actuó no porque Pilato diga en el nombre de Dios yo te envío ahora a la cruz, ojo, sino porque realmente eso que se estaba haciendo era la voluntad de Dios. Ahora, obviamente Pilato inconscientemente de que se estaba cumpliendo, ¿cierto?, la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, de que no es algo mágico, es una representatividad de una comisión. Y nosotros lo usamos como amuleto, hermano. Muchas veces decimos, Señor, yo declaro que esa casa es mía en el nombre de Jesús. Yo declaro que ese auto es mío en el nombre de Jesús. Esposo, esposa, yo te digo que esto no en el nombre de Jesús. Y muchas veces oramos por un enfermo y decimos, sé sano en el nombre de Jesús. Y tu demonio sale en el nombre de Jesús. Y pensamos que cuando nombramos en el nombre de Jesús es porque esa frase mágica trae el poder de Dios. Y nosotros tenemos que entender que no es la frase. Ahora, cuando nosotros decimos, ¿cierto?, en el nombre de Jesús algo, obviamente que se va a mover, ¿cierto?, el poder de Dios, pero no por la frase en sí misma. Hermanos, yo habiendo sido un falso siervo de Dios hace muchos años atrás, habiendo ministrado en la iglesia con espíritus demoníacos, usé el nombre de Jesús pensando que estaba obrando para Dios, ¿cierto? Para obrar sanidades, para profetizar, para echar fuera incluso demonios, entre comillas, ¿cierto? Porque todo era un show de estos demonios para engañarme a mí y engañar a los demás. Entonces, nosotros nos encontramos que no es repetir la frase. Por ejemplo, nos encontramos con los exorcistas ambulantes en el libro de Hechos que usan el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿cierto? Pero ellos usaron el nombre de Jesús y el demonio no se fue. Entonces, muchas veces oramos por un enfermo y en el nombre de Jesús y declaro que esa casa es mía, declaro que esto de acá y que, pero usted fue comisionado, sí, es que Dios me dio autoridad, sí, pero usted está siendo enviado en ese momento, en ese tiempo, usted a esa persona para que sea sana. ¿Es el tiempo? ¿Es usted? Entonces, ¿estamos actuando en representación de Jesús? Jesús quiere sanar a esa persona. Sí, la palabra dice que por su llaga fuimos sanados. No, pero aquí y ahora. Miren, hermanos, nos encontramos muchos casos, pero el ciego de nacimiento había estado toda su vida ciego. Y cuando los apóstoles le preguntan quién pecó, esto, sus padres, Jesús le dice, ahora ha llegado el momento. Porque él nació ciego para que Dios sea glorificado. Y él supo que ahora era el momento. Ni antes probablemente Jesús había pasado cerca de ahí antes. Y así. Entonces nosotros vemos, actuamos en representación de Jesús. Yo digo, voy a salir a trabajar en el nombre de Jesús. ¿Realmente en el trabajo que estás, lo que estás haciendo, está de acuerdo a la voluntad de Dios, al propósito que Dios tiene contigo? Voy a predicar en el nombre de Jesús. ¿Estás predicando realmente en representación de Jesús? Voy a hacer esto con mi esposo o con mi esposa, a confrontar esta situación, este problema o con mis hijos. ¿Realmente estás actuando como si Jesús estuviese ahí haciendo lo que Él quiere hacer y lo estás haciendo tú? Eso es el poder que se mueve en el nombre de Jesús. Y hermanos, de muchas cosas tenemos que arrepentirnos. Y parto por mí. Actuar en el nombre de Jesús es actuar en comisión y en representación. No mística y no presunciosa, sino realmente la certeza. Jesús dijo, yo nada hago de mí mismo. Y así tenemos que ser nosotros. Actuemos realmente en el nombre de Jesús, hermanos. Dios los bendiga grandemente.